Jorge, yo tengo una inmensa curiosidad por analizar a fondo qué hay realmente detrás del antidiálogo, de la posición antidiálogo. Tienes aspectos de todo tipo. Tú mismo, con esa calidad literaria que le aplicas a tus explicaciones, diste una serie de versiones muy importantes que yo comparto también. Pero, ¿acaso no está oculto el golpismo tras la posición antidiálogo? Porque cuando ellos rechazan el diálogo, es porque tienen una política detrás para consumarla con una poderosa inspiración extranacional. Hay una frase de José Martí que tú me regalaste, por cierto, en una reunión la mencionaste y Sí. desde ese momento me acompaña, que dice que en política lo que importa es lo que no se dice, lo que no se ve. Si quieres, utilicemos esta experiencia del diálogo en República Dominicana Correcto. para buscar, digamos, respuestas a esas interrogantes y esa curiosidad que tú tienes. Lo primero que hay que decir es que en algún momento la derecha internacional, la derecha venezolana, van a tener que ser coherentes con lo que piden y ser coherentes con lo que dicen. Ellos no pueden seguir confiando en que, como controlan los centros de poder comunicacional del mundo entero, pueden decir una cosa hoy y decir una cosa diferente una semana después. Aquí está el señor Almagro pidiendo elecciones generales ya para acabar con la crisis en Venezuela. Este es Almagro en el año 2017, mayo 20 del 2017. El señor Mauricio Macri diciendo, pide adelanto de elecciones en Venezuela, en el año 2017, cuando no era constitucionalmente posible convocar elecciones, porque el año para convocar elecciones según la constitución presidenciales era el año 2018. Aquí está el cadáver político Freddy Guevara señalando un adelanto de las elecciones presidenciales serían lo más sensato. Ocurrido el momento constitucional para que eso pudiera pasar, el presidente Maduro solicita, y la Asamblea Nacional Constituyente, que trajo la paz el 30 de julio del 2017... ¿Por qué declaran eso? Bueno, Esos porque en términos. aquel momento Ajá. en que estaba la violencia cernida sobre la población venezolana, otra vez se salen del cauce constitucional y tratan de tirar la parada, como se dice de manera coloquial. En ese momento de la mayor violencia, en el año 2017, Maduro convoca a un esfuerzo de diálogo, incluso antes de que se hiciera la elección de la Asamblea Nacional Constituyente. Se dieron las primeras reuniones en la residencia del embajador de España a instancia del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Fueron unas reuniones, como en toda negociación, como en todo diálogo, de máximos y mínimos, José Vicente. Ellos plantearon sus máximos, sus mínimos, nosotros planteamos nuestros máximos y nuestros mínimos, nosotros siempre apegados a respeto a la Constitución, soberanía, fin de la violencia, búsqueda de estrategias de paz, de convivencia entre la población venezolana y sobre todo de prácticas políticas alejadas de la violencia. Digamos, esos fueron los primeros elementos con los que empezamos a discutir. Se atravesó, varios eventos electorales se atravesaron en este esfuerzo del diálogo. Por ejemplo, estuvimos a punto, sé que la fecha porque coincidió con el aniversario del asesinato de mi padre, el 25 de julio del año 2017, estuvimos a punto de firmar un acuerdo para que participaran en la Asamblea Nacional Constituyente y que se asumieran todos los puntos que ya se venían discutiendo: soberanía, repudio a las sanciones contra Venezuela, comisión de la verdad, panorama electoral, panorama de los partidos políticos. Una llamada telefónica interna de un dirigente político, yo no sabía, además, me enteré en ese momento que hay dirigentes dentro de la MUD, o la extinta MUD, que tienen poder de veto. Yo no sé, yo pensaba que, como hacemos nosotros, pues nosotros discutimos y en la discusión no hay ningún tipo de poder de veto, se discute y se llega a un acuerdo, o como se hace en cualquier partido que funciona democráticamente. No ocurrió así en este caso, no pudimos firmar el acuerdo. Recuerdo que el mismo día de las elecciones constituyentes, Zapatero lee un comunicado convocando al diálogo. El presidente Maduro, cuando estaba votando en la constituyente, dijo: estamos listos para continuar con el esfuerzo de diálogo. El diálogo no puede desaparecer después de la elección constituyente. Ellos nos plantean el martes, después de la elección constituyente, que nos encontremos, que quieren reanudar el proceso de diálogo. Nos reunimos en el Hotel Meliá Caracas el mismo martes, después del martes 1 de agosto,
reiniciamos el proceso de discusión. Avanzamos muchísimo. Cuando estábamos por llegar a algún tipo de acuerdo antes de las elecciones de gobernadores, hubo una llamada telefónica, esta vez de afuera, esta vez del señor Almagro, y señaló que no podía la oposición colocar en el acuerdo de diálogo su rechazo a las sanciones unilaterales contra Venezuela. Eso impidió que se desarrollara ese esfuerzo de diálogo. Luego vino, después de las elecciones de gobernadores, que fueron ampliamente ganadas por las fuerzas del chavismo en Venezuela. Imagínate tú qué fuerza política en el mundo puede ganar el 80% de las gobernaciones, el 92% de las alcaldías, pero se dio un proceso de invitación del presidente Danilo Medina a instancia del presidente Maduro. El presidente Maduro había planteado que el CELAC, que se diera una cumbre en el CELAC para hablar del diálogo y de la paz en Venezuela, y la oposición no estaba de acuerdo que fuera un foro tan amplio. Entonces el presidente Maduro le pidió al presidente Medina que fuera él el anfitrión de este esfuerzo del diálogo. Una cosa que decía mucho mi papá, José Vicente, es que lo bueno de decir la verdad es que no se necesita tener buena memoria. Uno necesita buena memoria cuando miente. El caso de Borges, el caso de Manuel Rosales o de todos los que participaron en la mesa de diálogo. Necesitan buena memoria para recordar cuando mienten en cada declaración. Fíjate esto, José Vicente. Cuando se inicia el proceso de discusión en República Dominicana, empezamos a acercar que son 6 puntos fundamentales con los que tenemos que ponernos de acuerdo. 1, sanciones unilaterales contra Venezuela y respeto a la soberanía de Venezuela. 2, panorama electoral, elecciones y garantías electorales relacionadas con todos los eventos de una elección que puedan ser compartidos entre las fuerzas políticas: registro electoral, auditoría, sistema electoral, participación en espacios publicitarios o no, etcétera. Todos los elementos de un evento electoral. Comisión de la Verdad y funcionamiento de la Comisión de la Verdad, una comisión económica y social que atendiera las circunstancias derivadas de la guerra económica y de la situación económica en Venezuela, y una comisión de seguimiento de estos acuerdos. Ya en tiempos tan tempranos como el mes de noviembre del año pasado, ya estábamos de acuerdo con esos 6 puntos. Voy a demostrar aquí que miente el señor Borges y que mienten los representantes de la oposición en la mesa de diálogo. El 2 de diciembre, el presidente Zapatero y el presidente Danilo Medina presentan una propuesta de papel de trabajo. Esta letra que ustedes ven aquí no es la mía, es la letra de Elías Agua, que hizo correcciones, opiniones de este papel de trabajo que se presentó, donde ya estaban contenidos los 6 puntos. Este fue el primer papel del 2 de diciembre del año 2017. Nos fuimos con ese papel, lo discutimos, y luego, el día 12 de enero de 2018, yo quiero que se vea que la estructura del papel de trabajo es casi idéntica desde el 2 de diciembre, que son los mismos puntos y que es el mismo desarrollo con algunos elementos que se agreguen o que se quiten. El 12 de enero se representa el papel de trabajo con observaciones de la oposición y con observaciones que nosotros hiciéramos. El 31 de enero nos reunimos nuevamente por 3 días en República Dominicana y acordamos las partes firmar un acta de avance para los acuerdos. ¿Cuál fue? Esta acta. Es decir, ya el acuerdo. Solamente que faltaba un punto que no se había dilucidado. Y ese punto era la fecha de las elecciones presidenciales. Tiene razón. En estos puntos estuvieron de acuerdo. En todo, absoluto. Esto está firmado y esto está en poder del presidente de República Dominicana. El presidente de República Dominicana tiene un documento similar a este firmado por Julio Borges como representante de la oposición y firmado por Jorge Rodríguez como representante de la República Bolivariana de Venezuela. Este papel del 12 de enero, con muy pocas modificaciones, se reprodujo el 31 de enero y fue firmado. Ese fue el preacuerdo. Solamente faltaba lo correspondiente a la fecha de las elecciones presidenciales. Por eso el presidente Danilo Medina dice: váyanse a Caracas y en Caracas terminen de redondear el acuerdo. Nosotros dijimos el 31 de enero, no regresamos a República Dominicana si no es a firmar el acuerdo correspondiente. Estuvimos discutiendo en Caracas, varias reuniones se hicieron en el Hotel Meliá Caracas, se hicieron en otras zonas de la ciudad y siempre teníamos la dificultad de que no habíamos logrado una fecha que compartiéramos para las elecciones
presidenciales que ya fueron convocadas por el Consejo Nacional Electoral. Ellos planteaban que las elecciones fueran el 10 de junio, nosotros planteábamos que las elecciones fueran el 4 de marzo. ¿Por qué el 4 de marzo? Porque el presidente Maduro quería que las elecciones fueran lo más pronto posible para tratar de evitar las agresiones en materia de sanciones, bloqueos financieros, que se ha convertido en la estrategia electoral más importante de la oposición venezolana, la agresión por la vía de la guerra económica para tratar de generar zozobra, angustia en la población. Entonces, la noche del 5 de febrero, después de haber acercado las fechas, buscando una fecha que todos compartiéramos, que además les permitiera a ellos, que ese es un problema que tenemos que pagar todas las venezolanas y todos los venezolanos, pero es un problema de ellos. A esta altura, ellos no tienen mecanismos para la selección de su candidato, no tienen un candidato unitario, y además las profundas diferencias y divisiones que tienen en su seno hacen muy difícil que logren presentar un candidato único, pero ellos son blancos y se entiende. La noche del 5 de febrero, de la oposición, viene la propuesta del domingo 22 de abril para realizar las elecciones. Se da una reunión entre el presidente José Luis Rodríguez Zapatero, es pública, hay fotografía y video que así lo certifican, y el presidente Nicolás Maduro. Zapatero se había venido desde el sábado para buscar acercar el último punto que faltaba, que era el de la fecha, y yo recuerdo una pregunta que hizo el presidente Maduro. Zapatero, si acordamos el 22 de abril, firman, seguro, firman, seguro. Entonces Maduro dijo, ok, estoy de acuerdo, vamos a medirnos el domingo 22 de abril. Después hay una llamada telefónica del presidente Danilo Medina al presidente Maduro, y le ratifica el presidente Danilo Medina a Maduro que si acordamos el 22 de abril, ya todos los puntos están completamente acordados. Y fíjate, José Vicente, esto es el documento del 6 de febrero que está aquí. Este es el documento original firmado por la delegación de Venezuela que el presidente Maduro firmó el pasado día miércoles. Si tú ves el documento del 12 de enero, no tiene ninguna diferencia con el documento del 6 de febrero, porque la única diferencia que teníamos era respecto a la fecha. Todo lo demás ya estaba acordado. ¿Qué ocurre? Como teníamos la fecha acordada y ya el documento distribuido, me converso telefónicamente con Luis Aquiles Moreno, por Acción Democrática, y con Enrique Márquez, y les digo, vamos a firmar. Un nuevo tiempo, ¿no? De un nuevo tiempo, y les digo, nosotros vamos a firmar el acuerdo. Luis Aquiles Moreno me dice, nosotros también. Nos vamos. Ocurre algo curioso. Y Márquez también. Y Márquez también, completamente todos de acuerdo. Ocurre algo curioso, y es que ese mismo día, martes 6 de febrero, Julio Borges sale intempestivamente de la sede de la Cancillería de República Dominicana. Fue algo muy raro, muy curioso, cerca de las 4 de la tarde. Recuérdate que entre 4 y 4 y media se está dando la reunión privada entre el secretario de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica, Tillerson, y el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, y allí recibe una llamada Julio Borges, de Bogotá. Y esa llamada señala que no pueden firmar el acuerdo. El presidente Medina y nosotros estuvimos esperando porque la reunión había sido convocada para las 5 de la tarde. Ellos llegaron pasadas las 7 de la noche. Algún día diré las condiciones, llamemos así, las condiciones que tenía el lóbulo frontal de Julio Borges en ese momento, por la acción de algún tipo de cosas que ocurrieron en esas horas. Es muy lamentable y ¿No me da la primicia? ¿Cómo? Dame la primicia. Julio llegó en avanzado estado de embriaguez a esa reunión que era crucial, porque era la reunión para firmar el acuerdo de convivencia y paz entre las venezolanas y los venezolanos. Se lo pueden preguntar a los periodistas que estaban allí en la Cancillería de República Dominicana, que estaban abismados del hecho de que el señor Borges, en una hora tan importante como esa, haya dedicado la tarde primero a recibir la llamada telefónica que recibió y después a utilizar sustancias que sin duda alguna afectan el lóbulo frontal. A lo mejor era el arrojo que necesitaba
para hacer lo que hizo. O sea, algo que compartimos todos los venezolanos, incluidos los de oposición, es que si hay un político cobarde en Venezuela se llama Julio Borges. Yo diría que es el más cobarde de los políticos que actualmente existen en Venezuela. Todos tenemos defectos, todos tenemos dificultades y problemas, pero si a alguno le caracteriza la cobardía sin límite es a Julio Borges. Nos reunimos y ahí dan otra vez, como lo hicieron en el año 16, como lo hicieron en el año 17, como lo han hecho en tantas otras oportunidades, como lo hicieron en el año 2014, le dan una patada a la mesa. Dicen que no van a firmar, que ellos tienen algunas pequeñas observaciones, y ahí nos damos cuenta que no son ninguna pequeñas observaciones, que le habían dado la orden de que no firmara. Nosotros decimos, el presidente, consultamos telefónicamente al presidente Maduro, y el presidente Maduro dice, nosotros sí vamos a firmar, nosotros somos hombres de palabra, y mujer, en el caso del Cielovina, que es miembro de esta mesa de diálogo, y decidimos firmar el documento oficial. Todo esto que te estoy contando, que es la pura verdad, que si alguien... Lo firmaron con el bolígrafo amarillo. Sí, aquí está, la pluma, con mi pluma. Con esta pluma firmamos el documento porque además es un documento donde todas las solicitudes que hiciera la oposición venezolana en materia de garantías electorales fueron plasmadas en ese documento. La apertura del registro electoral en Venezuela y en el extranjero, la presencia de una observación internacional amplia con presencia de la Secretaría General de Naciones Unidas, invitar a todos los países que quisieran venir con misiones de observación de buena fe, no países que formaran parte en la guerra comunicacional y psicológica y mediática contra Venezuela. Estaban incluidas todas las auditorías correspondientes y estaba incluido lo último, lo que faltaba para el acuerdo, que era la fecha en la que se convino el 22 de abril. El presidente Maduro dice el día miércoles 7, yo firmo el documento y además exhorta a que el Poder Electoral convoque en la fecha que había sido solicitada por la oposición venezolana, domingo 22 de abril. De allí viene esta carta de José Luis Rodríguez Zapatero, José Vicente, y señala que hay una frase que dice, concretado en un documento presentado a las partes, que da respuesta a los planteamientos esenciales discutidos durante meses, a saber, el acuerdo en un proceso electoral con garantías y consenso en la fecha de los comicios. Toda la Comisión de la Verdad, la posición sobre las sanciones contra Venezuela y la cooperación ante los desafíos sociales y económicos. El siguiente párrafo de Zapatero es muy revelador porque dice, de manera inesperada para mí, el documento no fue suscrito por la representación de la oposición. Te pregunto, Jorge, el dilema que se le plantea a la oposición en este momento, no firma el documento, ¿qué hará? El dilema es abstenerse o participar. Tendrá que demostrar esta vez sí, frente al pueblo de Venezuela, si realmente tiene la vocación democrática que dice tener. Están todas las garantías, todas. No hay una sola garantía electoral que no esté dada allí. La fecha fue la fecha en la que convinimos y que en última instancia fue propuesta por ellos. Si deciden no participar, es que están pensando en la alternativa, como diría Zapatero, al diálogo, la alternativa a la paz, la alternativa a la convivencia. Si no participan, es que no creen en elecciones. Tú no puedes ser demócrata, José Vicente, y participar solamente en las elecciones que crees que puedes ganar y reconocer solamente los resultados que te resultan favorecedores. Yo dudo mucho que haya una democracia en el mundo que tenga un sistema electoral y tenga un mecanismo de consulta tan frecuente y tan permanente como en Venezuela. En Venezuela vota el 80% para escoger presidente de la República, vota el 70%, 60% para escoger gobernadores. Hace poco hubo elecciones en Costa Rica, José Vicente. Votó el 64%. Y el que resultó en primer lugar en las elecciones de Costa Rica sacó el 24%. Es decir, el 12% del registro le dio el primer lugar al candidato ganador en las elecciones en Costa Rica. ¿Tú te imaginas lo que diría el País de España, o el Nuevo Herald, o ABC, o toda la caterva de periódicos de la oligarquía colombiana, si un presidente chavista fuera electo con el 14% de los votos? ¿Tú te imaginas que un presidente de Venezuela sea electo como fue electo Trump, que fue electo y llegó en segundo lugar en el voto popular, y ahora es el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica? Es tal la hipocresía que ahora tienen que demostrar realmente si
como ellos dicen, practican la democracia, o muy por el contrario, lo que tienen es lo que no se dice, lo que no se ve. Otra vez el plan violento, otra vez la zozobra, otra vez la angustia para que sea el pueblo de Venezuela el que pague. Ahora, a través de este vocero descalificado completamente para mí, que es el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos. El de la llamada, el de la famosa llamada a Julio Borges. Exacto. La historia tendrá que preguntarle a Borges cómo es posible, porque yo no recuerdo, porque ni siquiera en los tiempos del bloqueo contra el gobierno de Cipriano Castro se unieron gobierno y oposición contra la acción depredadora de las potencias extranjeras. ¿Cómo es posible que este señor haya recibido una llamada de Bogotá y esa llamada haya impedido, no que nosotros firmáramos, nosotros no solamente firmamos, sino que vamos a hacer que el acuerdo se cumpla en todas sus partes? Es una orden que nos ha dado el presidente Maduro. Pero ¿cómo es posible que esa llamada los haya puesto a ellos en la circunstancia en la que están? Ojalá algún día tú le puedas preguntar a Luis Aquiles Moreno cómo se sintió en ese momento. Yo sé cómo se sintió. Que le pudieras preguntar a Manuel Rosales y ojalá te pudiera contestar cómo se sintió en ese momento. Que le pudieras preguntar a Luis Carlos Padilla, a Enrique Márquez, con toda certeza, cómo se sintieron en ese momento. Que tú le pudieras preguntar, José Vicente, a Henry Ramos Alup, ¿por qué esta trastada que le hace Julio Borges? Claro, se la hace no al país, porque el país ya está acostumbrado a ese tipo de marramucia. La trastada principal es contra las ansias candidaturales de Henry Ramos Alup. Hay un entente de voluntad popular y primera justicia para impedir que Ramos Alup sea el candidato de la derecha venezolana. Ahora, Santos dijo que esas elecciones, si se hacían sin la firma del acuerdo, no serían reconocidas internacionalmente. ¿Qué importancia tiene eso? No, y con la firma del acuerdo también. Santos no utilizaba como el argumento de que si se firmaba el acuerdo entonces reconocería. Muy por el contrario, dijo que no iban a reconocer. Tanto que Ramos Alup le dijo algo, le dijo, bueno, y si gano yo, ¿van a reconocer el resultado o no lo van a reconocer? Un país como Colombia, donde las elecciones no revisten la más mínima garantía, ni siquiera de la vida. ¿Cuántos candidatos a presidente, a gobernadores, a diputados han sido asesinados en pleno fragor de la campaña electoral en Colombia? ¿Cuántas situaciones de violencia se suscitan en elecciones en Colombia? ¿Cuál es la participación en las elecciones en Colombia para escoger al señor Santos? ¿Cuál fue la participación en el referendo que se dio para los tratados de paz? ¿Puede Colombia, con un sistema electoral tan precario, donde los resultados se dan por teléfono, se modifican, se queman actas, donde se asesina en masa personas para imponer un resultado electoral, donde se obliga a punta de ametralladora a las personas a dirigirse a votar por el candidato que apoye el paramilitarismo o que apoye el narcotráfico? ¿Puede Colombia darle algún tipo de elección a el sistema electoral más transparente del mundo entero, como lo certificó Jimmy Carter en su oportunidad en el año 2004, que es el sistema electoral venezolano, que además se caracteriza por la participación masiva, que se caracteriza por el carácter pacífico con el que se transcurren las elecciones? Es desmedida la hipocresía, la agresividad con la que el señor Santos intenta hablar de Venezuela. Para terminar, Jorge, diagnóstico tuyo. Tú eres psiquiatra, ¿no? Sí, psiquiatra. Bueno, ¿qué va a pasar ante este laberinto? Tú sabes que hay un dicho popular que coloca el valor de los hombres y de las mujeres en las gónadas. No es cierto. El valor está aquí, en el óvulo frontal. El valor tiene que ver con tu formación, tiene que ver con tus valores, tiene que ver con tu ética. Por eso Julio Borges es tan cobarde. Se necesita tener un valor de querer la patria, de querer el terruño. Yo puedo pensar, y así lo pienso, que Borges es un ser deleznable y cobarde, pero me siento con él a discutir porque es venezolano. Yo puedo pensar que en una reunión social tendría muy pocas cosas que conversar con el señor Manuel Rosales, pero me siento con él, me he sentado con él horas y horas en la mesa de diálogo buscando un acuerdo entre venezolanos. Lamentablemente esta incapacidad para tener arrojo suficiente para decirle a los dueños que tienen el mundo entero, mira, yo voy a llegar a un acuerdo, porque este acuerdo significa la paz para todas, la paz para todos. Y vamos a unas elecciones, que es lo que tenían 2 años pidiendo, elecciones anticipadas. Bueno, vamos a unas elecciones.
Vamos a unas elecciones el 22 de abril del 2018 con todas las garantías. Tener el arrojo suficiente aquí, en el lóbulo frontal, José Vicente, para decirle a Trump, deje de meterse con Venezuela. Eso es lo que está en el primer punto de acuerdo. Algunos de nuestros compañeros chavistas nos decían, no van a firmar. Ellos no le pueden decir a Trump que levante las sanciones, que ellos mismos le pidieron a Trump que impusiera. Ellos no le pueden decir a Rajoy que levante las sanciones groseras que impuso unilateralmente la Unión Europea. Cuando fue Julio Borges en una gira que hizo y visitó Alemania, España, Francia, Gran Bretaña, que solicitó, junto con el diputado Eudoro González, sanciones unilaterales contra Venezuela. Lo menos que le puede decir Rajoy es, bueno, pues, ¿será que tú eres esquizofrénico? Porque tú hace 6 meses viniste aquí a pedir sanciones. Tener el arrojo suficiente para decir, bueno, en el pasado pedí sanciones contra Venezuela y contra la patria venezolana y bloqueos financieros contra Venezuela, pero ahora creo que hay que firmar este acuerdo. Se necesita aquí, en el disco duro, nacionalismo, decencia, moral, ética, José Vicente. Bueno, Un abrazo. suerte pues. Cuídate. Una pausa y al regresar los confidenciales.